Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al curso Más allá de los números, habilidades para triunfar en el juego de los negocios. Exploraremos cómo potenciar el liderazgo, la comunicación y la colaboración para transformar equipos y alcanzar metas efectivas. Hoy nos acompaña la doctora Lucelia Leiva, una experta con más de 15 años de experiencia en consultoría, capacitación y coaching. Su trayectoria incluye doctorado en investigación e innovación educativa, certificaciones internacionales en consultoría empresarial y ventas estratégicas, éxitos comprobados en el desarrollo de habilidades blandas y aumento de resultados en sectores como el bancario y más del 25% incrementado en ventas y además de que ha reducido el 30% de rotación del personal. Lucelia ha impactado más de 9,000 profesionales y es facilitadora del método Lego Serious Play. Bienvenida, doctora. Pues muy buenas tardes a todos los que nos siguen en México Fiscal. Para mí es un placer recibirles. Yo estoy muy contento. México Fiscal está en manteles largos. Nosotros estamos acostumbrados a dar capacitación en materia de habilidades duras, la parte técnica, que es como lo que más nos gusta y disfrutamos como profesionistas y profesionales en lo que hacemos. No obstante, entendemos que las empresas para su desarrollo requieren también de que el recurso humano, que es el más valioso de los recursos que tiene cualquier organización, se vea apapachado, sea comprendido, seamos empáticos. Y esta otra vertiente de los negocios que permite que las organizaciones y las estructuras se mantengan, cuenten con gente leal y que con el paso del tiempo se desarrollen, prosperen y logren una perpetuidad, pues evidentemente nos lleva a la necesidad de desarrollar estas habilidades blandas. ¿Y quién mejor que Lucy Leiva, que nos puede orientar, ayudar, entrenar y como bien dicen, ser toda una coach en estos menesteres para que nos platique hoy de qué podemos hacer en nuestros equipos de trabajo y cómo lograr que sean productivos y además estén contentos, que creo que eso es algo importantísimo en cualquier organización. No solo es importante que la gente produzca, a veces la gente más feliz y más contenta produce más y sin necesidad de presionar. Entonces, Lucy, siéntete bienvenida, por favor. El foro es tuyo. Muchas, Adelante. muchas gracias a ti, a Susi, que de verdad me han recibido con los brazos abiertos, también Toño, bueno, México Fiscal en general, y por supuesto, pues todo ese recibimiento y todas esas palabras tan bonitas que han dicho sobre mí. Muy buenas tardes tengan todos y todas las que están en este momento con nosotros. Veo que se van conectando y pues vamos a irnos conectando poco a poco, que se llene la sala y si no, pues por lo menos acá estamos totalmente con toda la atención. Muchísimas gracias a los que ya han ido entrando, Ana, José Alfredo Rosas, Luis Estudillo Mancera, Juan Carlos Damia, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, pues hoy finalmente, como lo dice Manuel, es el tema, hablar un poquito del tema que humaniza hoy por hoy las empresas, de estas habilidades que tanto en las empresas que se dedican o los equipos que se dedican a las ventas, también a las personas que se dedican a liderar equipo, a trabajar en equipo y por supuesto todo lo que tiene que ver con la colaboración y cómo podemos entre todos con diferentes habilidades pues poder llegar a los resultados que nos piden tanto la empresa como los clientes, que también es un punto fundamental. Vamos a tener dos enfoques hoy. Vamos a tener el enfoque hacia el cliente interno, hablando de personas que trabajamos en empresas y que colaboramos con las diferentes personas de nuestro equipo. Y además de eso, vamos a hablar un poco de cómo enfocar esta parte de estas habilidades, el desarrollo de estas habilidades en los clientes externos también. Entiendo que pues aquí tenemos una diversidad de trabajos, de puestos. Me gustaría mucho que por lo menos en el chat me pudieran platicar un poquito cuál es su función actualmente, a qué se dedican, de dónde, dónde están en este momento, en qué empresa. O sea, me gustaría un poquito que en el chat nos apoyaran con esta información. Y bueno, pues gustosa de estar acá. Y como les decía hace ratito y decía Manuel, bueno, hablemos un poquito de cómo conectar estas habilidades duras, estas habilidades técnicas
con el desarrollo de estas habilidades de interacción, estas habilidades blandas. Pero por supuesto, me encantaría pues comenzar esto, pues la capacitación, el curso, el taller, la plática que vamos a tener hoy hablando un poquito y reflexionando un poco, y entiendo que los micrófonos están activados o desactivados, pero vamos a estar interactuando. Me gustaría mucho que podamos interactuar. Entiendo que a lo mejor a algunos se nos dificulta un poco interactuar abriendo micrófono, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, me encantaría que podamos colaborar en el chat también para irnos pues transmitiendo algunas ideas. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña, con varias preguntas de reflexión primeramente. Y la primera pregunta con la que me gustaría iniciar es, imagínense que tienen que lograr un objetivo importante, llámenle un objetivo una meta que la empresa se puso o un objetivo con un cliente que tenemos que cerrar una venta, que tenemos que hacer un seguimiento, cualquier objetivo que tengamos. Imagínense que tenemos que hacer ese objetivo. Ahora bien, ¿cómo podemos asegurarnos que, o cómo te aseguras directamente de que todos los involucrados esperan o entienden lo que tú esperas? O sea, que cuando nosotros transmitimos el objetivo que hay que cumplir o la meta que vamos a desempeñar, ¿cómo aseguramos que realmente las personas con las que interactuamos, llámense equipo o cliente, realmente están entendiendo lo que nosotros esperamos? Esa es la primera pregunta que me encantaría que por favor, si alguien quiere participar, hay una opción que es de levantar la mano y pueden literalmente acá en la simbología de la plataforma donde están las reacciones, pueden levantar la mano y Toño me va a ayudar abriendo el micrófono. O podemos interactuar con la respuesta en el chat. Me encantaría muchísimo porque es lo que nos puede llevar un poco a la reflexión. Acá, por ejemplo, en esta primera pregunta, ¿cómo sabemos que realmente las personas que nos van a apoyar en el cumplimiento de los objetivos o los clientes que están con nosotros realmente están comprendiendo lo que nosotros les estamos transmitiendo? Esa es la primera pregunta que me encantaría que podamos intercambiar. Siguiente pregunta. ¿En algún momento les ha pasado que a pesar de los esfuerzos, el resultado no es el que ustedes estaban esperando? Aquí pueden haber sucedido varias cosas, pero la pregunta es, ¿qué crees que influye más? ¿La forma en la que te comunicaste o cómo lo entendieron los demás? Actualmente, y seguramente les ha pasado que en algún momento de la vida, con proyectos con clientes, con proyectos con colaboradores, transmitimos un mensaje y nosotros pensamos que quedó perfectamente claro. Sin embargo, a la hora de revisar el resultado, resulta que en el proceso hubo una brecha y no se logró el resultado que se estaba esperando. O por otro lado, cuando le explicamos algún proceso a seguir por los clientes, si somos mucho de esta parte técnica, si somos mucho del proceso que hay que seguir, ¿cuántas veces ha pasado que explicamos y resulta que el cliente se quedó en blanco y no entendió absolutamente nada? O por otro lado, nosotros pensamos que los clientes o los colaboradores tienen los mismos conocimientos técnicos de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿esto les ha pasado alguna vez? Entonces, les dejo la pregunta como reflexión y por favor, si pueden transmitir algún mensaje en el chat, adelante, son libres y bienvenidos. Ahora bien, ¿qué habilidades nos pueden ayudar a que podamos lograr los proyectos que nosotros queremos? O sea, ¿qué creen ustedes que es más importante o puede ser de igual importancia o más o menos o que apliquen más o menos? ¿Las habilidades técnicas o las habilidades personales? Por supuesto, aquí me encantaría saber el por qué pensamos así. Otra pregunta de reflexión. Y finalmente, ¿qué hacemos cuando necesitamos apoyo de otro para alcanzar una meta? ¿Qué tan difícil es pedir ayuda o aceptar ideas diferentes? ¿Por qué hago todas estas preguntas y poniendo en práctica un poco lo que inició diciendo Manuel?
de que somos mucho de las habilidades duras, pero en algunos momentos de la vida, llámense negociaciones, llámense ventas, pues efectivamente necesitamos de ciertas habilidades de interacción. ¿Qué sucede? Que normalmente pensamos que todo el mundo entiende las cosas como uno las transmite porque pensamos que todo el mundo entiende lo mismo que nosotros, que la gente ve las cosas igualito que las vemos nosotros. Entonces, hay un dato estadístico que a mí me gusta mucho siempre destacar y de hecho saqué una frase de ese dato estadístico y es que hoy por hoy el 89% de los gerentes atribuyen la falta de resultados o a la carencia de habilidades blandas. O sea, que si tenemos negociaciones con clientes, si tenemos, por ejemplo, conflictos con el equipo, pues finalmente no nos estamos enfocando al resultado y probablemente no tenemos el resultado que estamos buscando o que la empresa me está pidiendo. Generalmente esto se da por la ineficiencia o la carencia que tenemos los equipos de las habilidades blandas. Obviamente aquí la pregunta sería, ¿qué son las habilidades blandas? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante y muy seguramente cuando se registraron, pues ahí vieron varios datos de los temas que vamos a platicar un poco hoy. Finalmente, ¿a qué nos lleva todo eso? Hoy por hoy, contratamos a muchas personas por las habilidades duras, por las habilidades técnicas, porque son especialistas, porque son expertos en ciertos procesos, en ciertos software, en ciertos programas, en ciertas metodologías y lamentablemente despedimos por no desarrollar las habilidades blandas. Entonces, acá la frase a propósito es que no se trata de que de plano querramos despedir a todo el que no se comunica bien, a todo el que no complace a un cliente, a todo el que no sabe resolver un conflicto, a todo el que no sabe trabajar en equipo o a cualquier persona que simplemente no tenga ciertas habilidades que yo necesito. O sea, no necesariamente necesitamos despedirlas, es más bien reflexionar como empresa, como líder. ¿Qué cosas necesitamos desarrollar en esa persona? ¿Qué habilidades necesita tener para que pueda dar el resultado que yo estoy esperando que tenga? Pero no juzgar directamente a que no sabes esto y te vas. Entonces, mi última frase es, comunicar no es hablar, es asegurarte de que te entiendan. Y muy probablemente esto también lo has escuchado en la vida en general, con la familia, con los amigos, con la pareja. Es más, cuando estamos haciendo un mensaje de WhatsApp, ¿cuántas veces no les ha pasado que finalmente estamos transmitiendo una idea y la otra persona, de acuerdo a cómo se sienta en ese momento, toma el mensaje y se puede volver una bomba explosiva? Entonces, finalmente, no solamente es comunicar, sino también asegurarnos de que las personas te entiendan. Yo no puedo comprender o no puedo pretender o asumir que mi cliente o la persona que trabaja conmigo a fuerza tenga que tener las mismas habilidades que yo o los mismos talentos que yo. Entonces, una vez más, gracias Susi, gracias Manuel por la presentación que me hicieron. Mi nombre es Lucy Leiva, Lucelia Leiva como lo ven acá. Me gusta que me digan Lucy. Y bueno, pues como lo dijo hace ratito mi querida Susi, pues he trabajado en diversas empresas. Soy experta en ventas consultivas con 6 años trabajando para la industria financiera, habilitando a todos los equipos de venta del banco más grande de México y aparte he trabajado en el desarrollo de equipos altamente efectivos con más de 30 empresas mexicanas y algunas empresas globales. Y bueno, estoy aquí el día de hoy para compartir con ustedes la importancia precisamente del desarrollo de las habilidades blandas, tanto en lo personal como en lo profesional. Me inicio con esta frase. Yo soy muy de frase y se van a dar cuenta de eso, pero me encanta reflexionar porque al final las frases nos conectan un poco con lo que nosotros vivimos o con lo que nosotros pensamos. Obviamente, si se dan cuenta, mi acento, soy cubana, no sé si Susi lo mencionó hace rato, pero soy cubana, tengo 9 años viviendo en Puebla, en México, y bueno, pues por si el acento se les hace diferente, pues evidentemente es por esto. Entonces, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos y somos totalmente diferentes. En los últimos tiempos me ha llamado mucho la atención, precisamente como Susi dijo hace ratito, yo trabajo una metodología que se llama Lego Serious Play, el método Lego Serious Play, que un poquito más adelante vamos a platicar un poco de qué se trata este método, que yo he podido visualizar no solamente con el método, sino también con los diferentes equipos con los que he trabajado y con los diferentes clientes
que muchas veces cuando yo les pregunto a ellos, cuando construimos alguna figura con Legos y cada uno construye una figura, o sea, se le dice que construya una misma figura y cada uno construye una figura diferente, siempre le pregunto, ok, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué ustedes ven a su alrededor cuando ven que cada persona construye una figura? Y muchos dicen, bueno, pues vemos colores, vemos tamaños, vemos diferencias, vemos diversidad, vemos muchas cosas, pero no falta el que dice, pues vemos creatividad o vemos la Torre Eiffel o vemos y empezamos a decir cosas que nuestro cerebro empieza a hacer que proyectemos. A eso obviamente le llamamos en la metodología y en la vida en general interpretación. Entonces, es ahí donde yo le pregunto, ok, pero ¿eso es lo que tú estás viendo o eso es lo que tú estás interpretando? Porque finalmente, como lo dice acá, el mundo no lo vemos como es tal cual, no lo veo como que ahí hay un objeto y eso es lo que yo estoy viendo, sino más bien que lo veo como yo soy, como yo pienso, cuáles son mis creencias, cómo aprendí, cuál fue mi proceso de aprendizaje, cuál fue mi modelo educativo, todo eso hace que yo interprete la realidad de acuerdo a como yo la he vivido. Por eso es importante que a la hora de comunicar las cosas, siempre nos aseguremos, nos tomemos un momento para asegurarnos de que efectivamente el mensaje está llegando claramente. Y acá me voy con una pregunta también de reflexión o igual si quieren participar, por favor, adelante, siéntanse libre, porque precisamente lo que tienen estas habilidades blandas o habilidades sociales o habilidades de interacción es que cada uno puede tener un punto de vista diferente. Y al final no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque es tu punto de vista, es tu perspectiva de cómo tú ves las cosas, cómo tú ves la vida, cómo aprendiste y pues es totalmente válido. Desde hace un tiempo para acá yo aprendí que no existe que tengo o no la razón, es simplemente un punto de vista. Y por supuesto, tratar de a través de una comunicación asertiva llegar a los acuerdos adecuados que vayan en función de lo que el equipo está buscando del resultado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener una escucha activa y una comunicación asertiva? Híjole, si ustedes se ponen a pensar hoy por hoy, ay, ¿cuántas veces estamos conversando, estamos platicando, estamos hablando con clientes, hablando con personas, con amigos, y somos de asumir o de adelantarnos a terminar la idea de la otra persona o somos de interrumpir? El cliente viene con una situación, viene con cualquier problema o viene con cualquier petición y nosotros inmediatamente queremos darle la solución al cliente y no nos detenemos a pensar un poco y a escuchar lo que realmente el cliente nos está queriendo transmitir. Por eso hoy el objetivo de la escucha activa, que es una de las funciones más importantes hoy por hoy de la comunicación humana, se torna sumamente fundamental en los equipos. Normalmente, cuando un cliente llega y nos solicita, ejemplo, cuando hablamos de un despacho contable, pues mira, necesito que me lleve la contabilidad de mi empresa porque yo no lo sé hacer. Un cliente simplemente piensa que lo que a él le va a solucionar es que tú les lleves la contabilidad de su empresa. Sin embargo, cuando tú profundizas un poco más, cuando tú comprendes a través de las diferentes preguntas que le puedes hacer para investigar, primeramente, cómo es tu empresa. O sea, ¿a qué se dedica tu empresa? ¿Cuál es la historia de tu empresa? ¿Cuáles son las operaciones de tu empresa? ¿Cuáles son los procesos de tu empresa? Entonces yo voy a saber si realmente yo te puedo ayudar. O sea, o más bien, por lo menos sé que te puedo ayudar desde el principio porque por algo estás conmigo acá. Pero ¿qué tanto valor te voy a aportar? ¿Qué tantas cosas que probablemente tú no has visualizado que yo te puedo asesorar? Tú no me estás diciendo acá. Por eso es importante que a la hora de hacer un establecimiento de confianza con un cliente, cuando queremos entender muy bien cuál es la verdadera necesidad que tiene un cliente detrás de lo que te pide, lo más importante es tener esta capacidad de escucha y poder estar en silencio y poder ir generando la solución, pero con lo que nos va diciendo el cliente. Entonces, esto es una habilidad que hoy en día se nos dificulta mucho. Otra habilidad de comunicación que se nos pone un poco que a la porque además es una habilidad que hay que desarrollarla y es una habilidad que lleva un músculo que hay que estar desarrollándolo constantemente y tiene que ver con la comunicación asertiva. O sea, no es solamente el hecho de que yo te escuche y ya te quiera dar la solución o ya te quiero interrumpir o ya te quiero imponer una idea. La comunicación asertiva lo que hace es precisamente evitar que la solución que tú le vayas a dar al cliente no sea la adecuada.
que no lo interrumpas y que cuando le hables tú le tengas una opción o una solución al cliente que sea realmente lo que él está buscando de ti, lo que él necesita. Entonces, por eso hoy por hoy, cuando hablamos de la escucha y la comunicación asertiva, híjole, pues son de las habilidades más importantes que los clientes y los colaboradores y los líderes necesitamos tener. Entonces, la escucha activa, como ya lo dije hace un momento, es una de las más, o sea, de las fundamentales para la comunicación. Implica escuchar con atención plena y con intención consciente, o sea, implica interpretar, implica meterme en el mundo que me está dando el cliente o me está dando la persona o entender, comprender muy bien cuál es la situación que te está planteando. Sin embargo, si al expresarnos nuestras palabras no son claras, decimos algo y el mensaje que se interpreta es distinto. Y en estos casos lo que ha pasado es que evidentemente nuestra comunicación no ha sido eficaz y hemos fallado en ser asertivos. Yo le pongo un ejemplo rápidamente. Yo soy cubana. A la hora de comunicarme al principio, ustedes no tienen idea de cómo me costó trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo evidentemente traigo palabras de mi país, culturas de mi país. Yo era una persona que al inicio hablaba mucho, pero como que imponía las cosas. Parecía que yo estaba imponiendo las cosas. Seguramente algunas personas que me conocen me dicen, bueno, no parecía, no, no, sí parecía. Entonces, finalmente como yo tengo una cultura donde somos muy directos, donde decimos las cosas no exactamente como las estamos pensando, quizás no tanto, pero sí somos muy directos y muy probablemente nos faltan algunas cosas de la comunicación asertiva, como por ejemplo, y esto es una cosa que no es que no lo hagamos, es que simplemente no lo tenemos en la cultura como siempre. Entonces yo me tuve que adaptar acá a la forma de la comunicación de ustedes. Esta forma en la que yo estoy hablando hoy no era la forma en la que yo hablaba normalmente como cubana y no es de hecho ni la forma en cómo me comunico en mi casa, porque aquí en su casa pues está mi hijo, estoy yo, está mi madre y pues es como que hablamos en cubano y entonces cuando salimos y hablamos con otras personas, con clientes, pues tratamos de adaptarnos un poco más al lenguaje. Eso hace que efectivamente haya una comunicación asertiva y de que de cierta manera se confirme que lo que yo estoy diciendo realmente se está entendiendo de la misma manera que yo la puedo transmitir. Pero eso hoy en el mundo empresarial está convirtiéndose en un verdadero problema. Vamos a ver un video y vamos a entender un poquito de qué estoy hablando. Les va a parecer gracioso después de todo. Mañana vendrá el gerente general de la empresa. Obviamente que venir formales, dará una plática y después habrá una rifa con antojitos mexicanos. Ya sabe, todo ese asunto de los 30 años de la empresa en Guadalajara. Haga el favor de avisar a los diferentes gerentes de las diferentes áreas para que estén dispuestos. Claro que sí, licenciado. Para conmemorar los 30 años del gerente general de Latinoamérica, mañana vendrá a Guadalajara y le daremos una conferencia sobre antojitos mexicanos para que después se pueda rifar ropa formal. Mi amor, después de 30 años, el gerente latinoamericano general va a ir a la empresa. Están organizando unos antojitos mexicanos. Yo tengo muchas ganas de ir, pero pues ya ves cómo es eso, que van a rifar los lugares. A ver qué pasa. Comunícate de verdad. A mí este video me gusta muchísimo porque efectivamente eso pasa. Esa es la vida real hoy, tanto cuando vamos a atender clientes o cuando estamos con nuestros colaboradores. La mayoría de las personas puede estar entendiendo una cosa que nosotros no tenemos idea de que eso fue lo que ellos comprendieron. Ahora bien, ¿por qué se da eso? ¿Por qué sucede eso? Bueno, aquí es evidente que muchas de las cosas tienen que ver con la forma en la que nosotros también lideramos un equipo o nos hacemos responsables del mensaje que estamos transmitiendo. Como les decía hace ratito, cuando somos muy de habilidades técnicas, cuando somos muy de procesos, cuando somos muy estructurados, generalmente tendemos a pensar que todo el mundo necesita a fuerza entender las cosas como yo las veo. Como les decía hace ratito, el mundo no es como lo vemos, sino más bien, o sea, lo vemos como somos. Entonces, acá es si yo soy una persona estructurada, si yo soy una persona numérica, si yo soy una persona financiera, si yo soy una persona que pues me dirijo un despacho legal y me voy mucho por las normativas, es evidente que por ahí me voy a ir y no me voy a salir de mi estructura. Sin embargo, cuando hablamos con personas que no tienen que ver con el mundo que nosotros trabajamos
o no tienen la misma preparación de nosotros, pues evidentemente el hablar con tecnicismos hace que la persona pueda malentender y efectivamente en el mundo de los negocios que nosotros nos movemos, pues estamos haciendo que muy probablemente esos errores conlleven a que los clientes pierdan dinero. Entonces, acá es hacerme responsable un poco, no precisamente de que necesito hablar muy bien para que me entiendan y tengo que cambiar toda mi forma de comunicarme. No, para nada, no se trata de eso. Se trata más bien de hacerme responsable de que el resultado que yo voy a obtener tiene mucho que ver con cómo garantizo el tipo de comunicación que yo estoy dándole a los clientes, tanto internos como externos. Entonces, aquí unos pequeños tips de comunicación efectiva. Lo primero es que si se dieron cuenta en el video, muy probablemente esta chica que estaba escribiendo todo lo que estaba diciendo el jefe, pues no necesariamente estaba haciendo o aplicando una escucha activa. Entonces, ¿cómo yo puedo garantizar que efectivamente una persona me está escuchando o me está poniendo atención? Normalmente el lenguaje corporal, de hecho, habla por sí solo. O sea, muchas veces incluso hablamos con palabras, soltamos el mensaje verbal. Sin embargo, lo que más va a hablar de nosotros es el lenguaje corporal. ¿Qué cosas está dentro del lenguaje corporal? El tono de voz, la forma, la gesticulación, la sonrisa que tengamos, o sea, toda la gesticulación que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos poca gesticulación y solamente nos comunicamos con el mensaje verbal, no necesariamente vamos a hacer que la otra persona o el interlocutor esté comprendiendo lo mismo que yo quiero que entienda. Entonces, lenguaje corporal. Contacto visual. A muchas personas no les gusta tener contacto visual cuando hablan y eso es sumamente respetable. No lo son, o sea, no son visuales, son más auditivos. Sin embargo, a la hora de platicar con otras personas, a la hora de negociar con un cliente, a la hora de una reunión con otros clientes o con otras empresas o incluso dentro de nuestro equipo, el tener esa parte de el contacto visual, el darle valor a lo que te está diciendo esa persona, finalmente refuerza la conexión interpersonal y evidentemente hace que la persona conecte contigo. Y esto no solamente es para los que trabajamos en equipo, sino también con los clientes. A los clientes les gusta que cuando ellos estén diciendo algo, efectivamente lo estemos viendo. No necesariamente tiene que estamos viendo así, lelos de que no, sin embargo, que sí por lo menos vea que hay un contacto, hay una conexión. Luego, la escucha activa, o sea, el confirmar que efectivamente esa persona está escuchando lo que yo le estoy diciendo y está comprendiendo. ¿Qué yo hago acá normalmente y que yo sugiero siempre? Siempre cuando yo voy a dar una orientación, cuando vamos a hablar de objetivos, cuando voy a hacer una venta, cuando voy a asesorar a un cliente, pues evidentemente yo necesito que todo lo que me diga el cliente, una vez que yo le escuché y todas las dudas que yo tengo, preguntárselas, una vez que yo tengo toda la información, yo siempre sugiero parafrasean. O sea, el parafraseo es una de las formas de comunicación que puede garantizar que efectivamente lo que tu cliente te dijo es lo que tú realmente comprendiste. Y si hubo algún error en el proceso, pues evidentemente el cliente te lo va a decir. Pero el hecho de que un cliente me diga, mira, lo que sucede es que hoy por hoy necesito una persona que me ayude con los procesos de mi empresa porque yo no los domino. O necesito una persona que sepa manejar CRM porque yo no lo sé manejar. O necesito una persona que me lleve las ventas porque yo no lo sé hacer. El hecho de que reconozcamos de que yo no lo sé hacer y pedir ayuda de entrada es lo máximo. Pero aquí lo importante es que efectivamente lo que la otra persona está escuchando sea lo que el cliente está transmitiendo. Entonces, el parafraseo en qué consiste, oye, a ver, entonces me estás platicando que lo que tú necesitas efectivamente es que te consiga o te lleve las ventas de tu empresa o tú necesitas que te ayude a entender cómo poner una nueva tecnología en tu negocio o cómo capacitarte al personal. ¿Es correcto? O sea, el hecho de hacer esa pequeña diferencia y hacer esa frase hace que el cliente o la persona que esté enfrente a ti, evidentemente diga, ok, sí me entendiste, sí me pusiste atención. Es eso lo que necesito. Y garantizas que puedas darle la solución que está buscando. Y por último, y no menos importante, como los tips en la comunicación asertiva, tiene que ver el cómo adaptas el mensaje. Y esto es una de las habilidades más fuertes que está dentro de la comunicación. O sea, cómo adaptas el mensaje al interlocutor. O sea, cómo personalizas la comunicación de acuerdo a las necesidades tanto de tu equipo
o de tu cliente. Hay una cosa que seguramente todos pensarán y seguramente pues todos lo tenemos presente y es que existen diferentes tipos de personalidades, existen diferentes estilos de personalidades. Hay personas que resuelven las cosas muy rápidas, que son muy rápidos en tomar decisiones, pero hay personas que por todo lo contrario no toman decisiones rápidas, necesitan una seguridad porque no les gusta salirse de esa zona de confort y requieren de más ayuda y de más lentitud en tu servicio y en tu proceso. Esto no nos gusta a todos y mucho menos a las personas que nos dedicamos a las normas, a leyes, a finanzas, a las cuestiones fiscales. Pues generalmente nos cuesta un poco de trabajo porque nosotros se supone que el cliente sepa a lo que yo me dedico y yo te voy a explicar cómo funciona mi proceso. Sin embargo, todos los clientes que tú tienes no son iguales. Entonces, el hecho de que tú puedas adaptar tu mensaje al lenguaje de tu cliente marca totalmente la diferencia. Hoy por hoy, a mí me encanta porque ayer yo estaba leyendo un libro que decía que, porque la verdad a mí me gusta mucho este tema, y estaba leyendo un libro que se llama Conectar en las ventas, conecta antes de vender, vender más, perdón, vender menos para vender más. Y aquí lo que refuerza el autor es precisamente la conexión que vamos a tener entre las personas. Todas las personas que trabajamos con otros necesitamos aprender a adaptar nuestro lenguaje a las personas que están alrededor de nosotros. Ahorita lo vamos a ver en inteligencia emocional. Pero cuando un cliente que llega contigo requiere de esa atención personalizada, cuando una persona que a lo mejor no tiene la misma personalidad que tú, pero es una persona que le gusta socializar, que se enfoca en la persona, que le gusta estar platicando, que te hace la historia de su familia, y que muy seguramente lo han tenido, pues la persona que no es así no le gusta, el introvertido no pierde la paciencia con esto. Sin embargo, independientemente, sin dejar de ser tú, es comprender, empatizar un poco con y conectar con esa persona y decir, ok, pues a él definitivamente le gusta más esta parte de la socialización. ¿Cómo puedo atraer su atención, adaptarme a su lenguaje para que se sienta cómodo? Nosotros vamos a recibir un servicio en un lugar donde nos tratan bien, donde nos apapachan, pero no me gusta un lugar donde efectivamente solamente la otra persona quiere ganar y yo no gano nada. Entonces, tanto en las ventas como en la colaboración de equipo externo, cliente interno, pues esta conexión es fundamental. Adaptar el lenguaje se torna fundamental. Y bueno, acá les traigo dos ejemplos de cómo es un mensaje para un cliente técnico y cómo puede ser un mensaje para un cliente emocional. Para el cliente técnico, pues nada, estimado cliente, según nuestra política de cambios, tiene 30 días a partir de la fecha de compra para devolver el producto en su empaque original. Por favor, adjunte el recibo de compra para procesar la solicitud. ¿Por qué funciona? Bueno, porque es directo y hay personas que son muy concretas y eso está muy bien, eso está fenomenal para este tipo de personas. ¿Qué pasa cuando tienes un cliente totalmente emocional? Una persona que no necesariamente está en técnica como tú. Pues un cliente emocional, pues lo que espera de ti es que le digas, hola, lamentablemente que este producto no haya cumplido con sus expectativas. Perdóname, lamentamos que este producto no haya cumplido tus expectativas. Estamos aquí para ayudarle. Puedo devolverlo dentro de 30 días. Solo necesitamos que nos envíe el recibo. Queremos asegurarnos de que quede satisfecho con nuestra atención. Si se dan cuenta, el primero es muy directo y el segundo es totalmente empático. Vamos a tener clientes que le encanta lo directo, le encanta lo rápido, pero también vamos a tener clientes o colaboradores que les encanta la empatía. Entonces, muy importante en el mundo de los negocios desarrollar estas habilidades de comunicación. Y no solamente la comunicación de hablar, de adaptarnos, sino también adaptarnos a los diferentes canales de comunicación que tienen nuestros clientes y nuestros colaboradores. Van a haber personas que con un correo electrónico van a resolver. Van a haber personas que con un WhatsApp van a resolver. Y van a haber otros que necesitan a fuerza verte frente a frente. Entonces, con el mundo que estamos viviendo hoy, con los cambios tecnológicos que tenemos actualmente, si yo quiero triunfar en el mundo de los negocios, pues evidentemente me toca adaptarme. Entonces, esto tiene que ver mucho con el tema que viene a continuación, con la siguiente habilidad. Hablamos de tipos de comunicación, adaptarnos a los clientes, adaptarnos a su lenguaje, pero también desarrollar dentro de esta comunicación una inteligencia emocional. Segunda habilidad que hoy por hoy es de oro. Hace rato yo decía, bueno, les iba a decir,
de lo que leí ayer en el libro. Efectivamente, le llamamos habilidades blandas porque las habilidades duras son las habilidades técnicas. Sin embargo, hoy por hoy se convierten para mí en las habilidades doradas. O sea, de veras, de soft skill a skill, perdón, porque efectivamente se vuelve fundamental hoy en los negocios para crecer el tener una inteligencia emocional. Y hablamos de inteligencia emocional con clientes y con colaboradores. ¿Qué pasa cuando un cliente llega molesto o ansioso? O sea, oye, resulta que ya va a cerrar el año, no he podido hacer la declaración, ¿cómo me ayudas? O sea, estoy desesperado. ¿Sabes qué? Que si no me entregas el informe para tal día, voy a perder dinero. O sea, ¿cómo manejas esa situación? Entonces, una persona que efectivamente, pues, nos vamos un poco a la parte más dura, a la parte más directa, pues simplemente contestamos, oye, pues así son los tiempos establecidos y no se puede acelerar el proceso. Y es una realidad que muchos de los negocios que trabajamos cuando somos contadores, cuando somos abogados, cuando nos vamos por la parte esta de normativas, efectivamente los procesos así son. Y una cosa que hoy por hoy en el mundo de los negocios garantiza la calidad de un negocio o la calidad de tu servicio tiene que ver con el cumplimiento de los procesos y las normativas. Pero claro, hay formas de decirle a un cliente, así son los tiempos establecidos, no se puede acelerar y punto. O sea, hay formas de modificar dependiendo del cliente que yo tenga enfrente. Entonces, evidentemente, ¿cómo podemos modificar un poco esto? Oye, entendemos su preocupación y estamos trabajando para resolverlo lo antes posible. Permíteme verificar con el equipo a ver qué puedo hacer, a ver, darte una nueva actualización. O sea, darle una alternativa al cliente, incluso cuando no tiene solución, o sea, cuando tu proceso es fijo y no lo puedes cambiar, al menos que el cliente se sienta parte de ese servicio que tú le vas a dar, o al menos esa persona comprenda que a lo mejor en ese momento no va a haber una solución, sin embargo, vamos a ver todo lo que podamos hacer para que en el futuro no vuelva a pasar. O sea, dame una solución aunque no la tenga. Entonces, estas son cosas que normalmente se nos pueden llegar a dificultar. Ahora, a mí siempre me gusta cuando hablo de inteligencia emocional hablar de 5 componentes muy, muy sencillos y muy rápidos, pero efectivamente cuesta un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional, teniendo desde el punto de vista de estos 5 componentes, hablando del primero, que es la autoconciencia, o sea, ser consciente de lo que sentimos y de cómo eso nos afecta, pues lleva un trabajo interno muy fuerte, un trabajo interno que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces, evidentemente, si yo no me conozco, si yo no sé cómo yo reacciono a ciertas y determinadas situaciones, pues va a ser muy posible que en vez de yo responder de una forma adecuada a lo que está pasando, a la situación como la anterior que acabamos de ver, pues evidentemente diga, ok, a ver, pues te contesto lo que se me venga a la mente en ese momento como una reacción. El problema está en que cuántas veces nos ha pasado que hemos dicho muchísimas cosas y después nos arrepentimos. Chin, no tenía que haber dicho eso. Caramba, ¿por qué hablé tanto? ¿Por qué? Porque efectivamente cuando reaccionamos ante cualquier situación, pues tenemos diferentes formas de reaccionar, diferentes perfiles de reaccionar. Y uno de ellos es pues el perfil agresivo. Y el perfil agresivo lo que hace es que tú reacciones, tú sueltes palabras, pero no estás ocupando la inteligencia emocional. No te estás haciendo responsable de tus palabras. Y claro, al hacer esto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que puedes tener con tus clientes y con tus colaboradores? ¿Realmente te quieres pasar la vida estresado o realmente te quieres pasar la vida perdiendo clientes y perdiendo negocio? Entonces, no se trata de que yo sé cómo soy y yo así soy. Y el que no le guste, pues que se vaya. Híjole, esa frase está bien a lo mejor cuando tú trabajas solo o cuando, no sé, a lo mejor con un amigo que te tiene confianza. Pero cuando hablamos del mundo empresarial, en el desarrollo de los negocios, híjole, el mayor éxito que podemos tener es una inteligencia emocional sana, el que reconozca que yo soy así, ok, pero ¿cómo voy a reaccionar la siguiente vez? Hoy reaccioné de esta manera, mañana a lo mejor vuelvo a reaccionar igual, pero ya pasado mañana ya me di cuenta de que perdí clientes, ya me di cuenta que perdí lana, entonces, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Entonces, tener esa autoconciencia, conocernos a nosotros, saber qué estilo de personalidad tenemos, cómo formar nuestro carácter, hoy se vuelve oro. Siguiente
componente y nada, o sea, totalmente relacionado con. Si ya yo conozco cómo yo reacciono, si ya yo sé conscientemente cómo son mis emociones, pues evidentemente yo voy a tener una gran capacidad de autorregulación. Y obviamente la autorregulación tiene que ver con manejar esas emociones. A ver, ya yo sé que cuando ahí me dicen, es que tienes un carácter, ya yo sé que tengo un carácter, ya acepté cómo es mi carácter, ¿ok? Entonces, la próxima vez que alguien te diga eso, ya no tienes que reaccionar, es simplemente, sí, tengo un temperamento fuerte, te agradezco, lo respeto, es tu punto de vista, punto y se acabó, no me engancho. Ahora, el cliente viene, el cliente me plantea, oye, si no me entregas el documento, si no me entregas el resultado, tal día me voy. O sabes qué, eres un incompetente. O sea, si el cliente viene alterado, ¿realmente crees que la forma de manejar eso es a través de la alteración tuya también? ¿También te vas a alterar y te vas a poner a su altura? Pues finalmente, no. La agresividad, lo que llama es agresividad. Entonces, la autorregulación, hoy por hoy, para mí, segunda capacidad de oro. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Hasta que ya hemos aprendido, hasta que ya hemos, no le llamo fracaso, pero hemos tropezado tantas veces con la misma piedra que decimos, ok, a ver, si ya yo aprendí que cada vez que tropiezo con esa piedra me va a pasar esto, ok, la siguiente vez, ¿qué cosa voy a cambiar? ¿Qué necesito desarrollar? Si ya yo sé que cuando los clientes vienen molestos, yo reacciono, ok, tengo que aprender de alguna manera al cómo reaccionar a estas diferentes situaciones que me traen los clientes y poderles ayudar y empatizar. Entonces, ¿qué cosas voy a aprender? Y aprendo a autoliderarme. Y entonces está la tercera, automotivación. O sea, ya, ok, ya tengo esto resuelto, o ya tengo esto detectado, muy bien. ¿Cuál va a ser el paso siguiente? ¿Cómo voy a aprender? ¿Cuál va a ser mi meta para la siguiente vez que venga un cliente alterado? Entonces, mi meta tiene que ser que yo tengo que aprender a regularme, que yo tengo que aprender a conocerme, porque la próxima vez que venga un cliente con una situación o un colaborador con una situación complicada, pues yo tengo que reaccionar de forma diferente. Entonces, acá en la automotivación tiene que ver con la actitud también con la que enfrentamos las cosas. Y me voy con la frase que a mí me encanta. No es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Entonces, acá la automotivación viene como anillo al dedo. Viene tu actitud. O sea, ¿realmente vas a reaccionar o vas a hacer las cosas diferentes? Entonces, no podemos, o sea, pretender que haciendo las mismas cosas el resultado va a ser diferente. Entonces, acá es, las personas generalmente tenemos pues tres cosas fundamentales. Y en las habilidades duras tenemos mucho conocimiento y muy probablemente algunas habilidades que tienen que ver con eso que aprendí. ¿Ok? Esas habilidades generalmente, y a mí me encanta siempre citar esto porque lo dice Víctor Cooper, después lo pueden buscar, esta persona dice que nosotros tenemos conocimientos y habilidades y estas dos cosas van a sumar a nuestro resultado, pero que lo que realmente va a multiplicar y a marcar la diferencia tiene que ver con tu actitud ante los problemas, con tu actitud ante las cosas. O sea, que no continúes viendo un problema en la solución, sino que empieces a ver más soluciones y te empiezas a enfocar en lo positivo. Tiene que ver con automotivación, tiene que ver con querer hacer las cosas y tiene que ver con que te guste estar donde estás. Entonces, esta automotivación depende de tu decisión. Entonces, sí, es complicado, sí, es un reto, pero finalmente si lo logramos, logramos entonces ver el mundo diferente, no como nosotros lo creemos o como nos enseñaron a reaccionar a la primera, a que si a mí me dijeron, no puedes hablar, no puedes faltar el respeto a los demás, no puedes reclamar, pues resulta que tengo un equipo de gente que está callada, de gente que no dice nada, pero de gente que está inconforme y de gente que no me está dando resultado. O resulta que por esta forma de tratarlos, mis clientes se me van. Entonces, ok, dejemos, rompamos con esas creencias y entonces seamos más empáticos, veamos el mundo desde el punto de vista de la otra persona. ¿Cómo ve el mundo el otro? En vez de yo estarle diciendo, no, esto es rojo y el otro lo ve blanco, yo es, ok, ¿qué estás viendo que yo no veo? Tú ves el mundo rojo, yo lo veo blanco. Bueno, a ver, déjame ponerme en tu lugar, en tu posición, a ver si yo también lo veo blanco. O déjame entender el por qué lo estás viendo así. Entonces, la capacidad de empatía, la capacidad de comprender las emociones de los demás. Y finalmente, esto nos ayuda a desarrollar las habilidades sociales, capacidad de comunicación, estableciendo relaciones saludables. Esto, hoy por hoy, en un vendedor y en un líder y en el equipo, se torna, como les dije hace ratito, de oro. Entonces,
Pregunta de reflexión. De los 5 componentes de la inteligencia emocional, ¿cuáles consideras o cuál consideras que necesitas fortalecer más y cómo lo harías? Por supuesto, me encantaría que participaran, pero están calladísimos. Acá, por favor, quisiera que alguien pudiera decir por lo menos hasta aquí cómo vamos, si les va cayendo el 20, si vamos comprendiendo bien, al menos pónganmelo en el chat para yo saber o si me detengo un poquito y me regreso. Sean libres, por favor. Levanten la mano, abran su micrófono, no sé, pero me siento aquí como monólogo y no me gusta dar cursos con monólogo. A mí me gusta participar, me gusta intercambiar, porque al final lo que yo estoy diciendo no necesariamente tiene que ser la realidad o tiene que ser tu verdad. Entonces me encantaría comprenderlos a ustedes. Entonces, ¿nadie? Ana, José Alfredo, ¿alguien? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno. Muy bien. Entonces, una vez que aprendemos que la comunicación efectiva, que la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que escuchamos, la forma en la que transmitimos el mensaje se torna hoy por hoy crucial, pues evidentemente conectarlo con la inteligencia emocional a la hora de yo comunicarme, ¿vale? Ahora bien, un líder exitoso debe conocerse a sí mismo y luego conocer los talentos de su equipo. Esto a mí me gusta mucho decirlo y tenerlo presente, porque una persona que lidera un equipo, que lidera personas, que lidera un equipo de venta, que lidera un equipo comercial, que lidera un equipo contable, que lidera un equipo legal, cualquier equipo, efectivamente, necesitamos conocernos primero a nosotros para nosotros saber cómo reaccionar a diferentes situaciones que tengan nuestros colaboradores o que tenga nuestro equipo, a diferentes retos que tengamos. Pero bueno, acá la pregunta es, ok, yo me puedo conocer a mí mismo y puedo conocer el talento de mi equipo, por supuesto, me encantaría, pero ¿cómo lo logro? Si yo no tengo ni tiempo para escucharlos. Entonces, acá es, normalmente en las empresas se nos complica muchísimo vivir teniendo reuniones y escuchar a cada uno. Se nos complica mucho. Es más, normalmente cuando hacemos una lluvia de idea, cuando queremos tomar una decisión, pues reunimos al equipo que tiene que ver con esa decisión, con ese objetivo, con el cumplimiento de... Y por supuesto, establecemos una lluvia de ideas, una conversación. Sin embargo, está confirmadísimo y bajo mi experiencia, ahí sí lo puedo decir, que generalmente cuando está un equipo de personas hablando y haciendo lluvia de ideas, siempre van a haber 2, 3 ideas que son las que van a imperar. Y hay muchas personas o algunas personas dentro del equipo que no van a hablar, que prefieren quedarse callados, incluso teniendo ideas sumamente buenas, pero prefieren quedarse callados una, o porque el líder siempre quiere tener la razón, o porque una persona siempre tiene que estar poniendo el dedo o tiene que estar imponiendo la idea y prefieren quedarse callados. Ahora, para esto hay métodos, hay formas, hay herramientas que podemos ocupar que tienen que ver precisamente con cómo voy a dedicarle tiempo o el menor tiempo posible a mi equipo o por lo menos a escucharlos o a tomar decisiones rápidas. Entonces, a la hora de hablar de liderazgo, evidentemente hablamos de un líder que tiene inteligencia emocional, que sabe tomar decisiones, que tiene buena comunicación con su equipo o con los clientes, sí. Sin embargo, hay ciertas habilidades y ciertas cosas que un líder no tiene o no necesariamente necesita o puede desarrollarle a su equipo. Sin embargo, un líder que sí sabe diagnosticar al equipo, un líder que sí sabe que el equipo no está llegando a resultados por alguna razón o porque faltan ciertas habilidades, híjole, es un líder que va a tomar decisiones correctas, rápidas y que va a hacer que su equipo crezca. Entonces, como le decía a Susi hace ratito, yo soy facilitadora del método Lego Series Play. ¿Qué pasa con Lego? Lego Series Play es una metodología que permite que en tiempo récord se tomen decisiones. Ejemplo, cuando hablamos de lluvias de ideas, podemos pasarnos horas. Les pongo por acá, por ejemplo, un contexto rapidísimo. Un contexto empresarial, un despacho jurídico trabaja en un caso importante y necesitan planear objetivos estratégicos con el equipo. Híjole, planear objetivos estratégicos, no sé si en la experiencia de ustedes dentro de sus equipos o en las empresas donde hemos trabajado o donde hemos colaborado, pero normalmente una planeación estratégica se tarda bastante. ¿Por qué? Una, porque tenemos muchas ideas en la cabeza y no sabemos cómo aterrizarlas. Y la otra, porque no todo el mundo plantea ideas y no todo el mundo puede aportar. Y tenemos personas que tienen cualquier cantidad de ideas que sí nos pueden ayudar. Entonces,
El problema acá, por ejemplo, es que normalmente existen diferencias, puede ser entre los mandos medios o puede ser entre los colaboradores y no logran ponerse de acuerdo y tardan días para llegar a un consenso cuando solo hablan los jefes superiores. O sea, llega el momento en el que dicen, ok, si nadie puede aportar, si no llevamos a llegar a un consenso, pues simplemente aquí se va a hacer esto, esto y esto. Pero muchas veces el líder necesita de esa retroalimentación y no necesariamente tienen ellos todas las ideas porque además no se encargan de todas las operaciones del negocio. Por tanto, sí necesito que mi equipo colabore. Entonces, acá estamos viendo que se pueden pasar días. Ahora, ¿qué pasa con Lego Serious Play? Lego es un método que a través del juego, así como lo están viendo en pantalla, a través del juego, a través de modelos y de construcciones, las personas toman decisiones. Ejemplo, si yo tengo que hacer una planeación estratégica, imagínate, me voy a pasar día, voy a hacer lluvia de ideas. Yo he podido visualizar, porque he hecho consultoría de planeación estratégica y he visto que cuando de lluvias de ideas no se ponen de acuerdo porque nadie se escucha, porque todos quieren hablar, porque el otro se queda callado. Acá no. Acá no solamente la persona, o sea, vas a tener a todo tu equipo reunido alrededor de una mesa de juegos. Y cuando la gente está jugando, pues todos sabemos que nos relajamos. Cuando estamos jugando, sabemos que estamos posiblemente tomando decisiones, pero lo hacemos de una manera sumamente relajada. ¿Qué sale con esto? Que cuando estamos con Lego Serious Play, nosotros lo primero que le decimos a las personas es que no piensen. Imagínate decirte, vamos a hacer una planeación estratégica, pero no pienses. ¿Cómo no voy a pensar? No, no pienses. Porque cuando pensamos, empiezan los juicios y empiezan los paradigmas y empiezan los miedos al fracaso. Por tanto, no vamos a pensar. Entonces, la primera regla que ponemos con Lego Serious Play es no vamos a pensar y literalmente, ahorita lo van a ver a continuación en una imagen, una montaña de Legos, de piezas de Lego, donde iniciamos retos tras retos para poder armar la planeación estratégica de un negocio. Rápidamente les pongo un ejemplo. Llego con ellos, armamos, empezamos a platicar, empezamos a hacer el flow. No pienses, deja que tus manos hablen. ¿Por qué las manos? Porque las manos traen cosas y emociones que la conciencia o nosotros no las traemos en mente o detectadas en ese momento. Entonces, cuando tú construyes con las manos sin utilizar la imaginación, lo que hace es que tus manos empiezan a agarrar fichas y fichas y fichas y fichas. Y cuando yo te digo, ok, constrúyeme el equipo ideal que tú quieres tener, o constrúyeme cómo puedes trabajar en equipo, o constrúyeme cuáles son las metas para el siguiente año. La gente lo que hace es agarrar y agarrar fichas, increíblemente empiezan a fluir y empiezan a armar. ¿Qué sucede acá? La diferencia con Lego Serious Play es, como cada uno arma un modelo, dentro de cada modelo hay una historia. Y esa historia es simplemente la que cada uno hace detrás de su modelo. Ejemplo, si yo agarro una pieza de Lego y yo armo un modelo y para mí, que no fui la que lo construí, parece un perro o parece un animal, yo digo, ay, mira, armaste un perrito y resulta que la persona lo que armó fue su casa. No, esto es una casa. No, pues este es mi equipo. No, pues esta es la persona con la que yo trabajo. O sea, ¿cuál es la ventaja de esto? Cuando nosotros le pedimos, por favor, no interpreten el modelo de la otra persona y respeten el modelo de la otra persona, es porque se sacan afuera todos los juicios. Una de las cosas que nos cuesta trabajo y por eso no decimos las cosas, no transmitimos las ideas o no manejamos ciertas situaciones, es que no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos juzguen. Y somos de juzgar, somos de interpretar la realidad del otro, pero de acuerdo a cómo estamos en nuestra realidad. Entonces, acá con Lego, lo que hacemos es fuera juicios. O sea, cada persona va a construir lo que él cree con sus manitas, no va a pensar. Y efectivamente, la gente fluye. ¿Por qué? Porque cada uno va a describir con una historia o va a contar una historia de lo que hay detrás de ese modelo. Y fíjense lo que les digo, esto es sumamente interesante. Puede ser lo más técnico de la vida, puedes tener todas las habilidades duras que tú quieras. Sin embargo, cuando estás con Lego Serious Play, salen todas las emociones que tú traes en el inconsciente, porque tus manos hablaron por ti. Entonces, cuando hay una ficha, cuando hay un modelo en el que el participante describe y cuenta una historia, salen emociones, salen cosas que la persona traía bloqueada y que su propio líder no tenía ni idea que esa persona o bien traía esa emoción guardada o ese pensamiento y no lo había podido resolver y quizás por eso actuaba de la forma que lo hacía o simplemente traía cualquier cantidad de talentos y de ideas que yo como líder no me había dado cuenta porque nunca lo había escuchado hablar.
Entonces, esto hace la metodología Lego Serious Play. Se escuchan las ideas de cada persona y se fomenta la colaboración. O sea, literalmente, si había un equipo que hasta ese momento no se llevaba bien, después de esa sesión, el equipo se empieza a llevar bien. El equipo soluciona conflictos. ¿Por qué? Porque salen las explicaciones a las cosas o a los juicios que nosotros mismos habíamos hecho de esa persona. Entonces, para tomar decisiones rápidas, para hacer cosas en tiempo real, evidentemente la metodología Lego Serious Play ayuda muchísimo. Entonces, el liderazgo y el trabajo en equipo es como construir una estructura donde cada pieza es una persona o cada pieza es una característica que requerimos que tenga nuestro equipo o nuestros colaboradores o nuestros clientes y nuestros clientes incluso. Es más, les digo algo rapidísimo. Cuando planteamos el Lego Serious Play, donde yo les pido a las personas de venta, al equipo de venta, por favor, construyeme tu cliente pesadilla. Lo único que les voy a decir es que al final, cuando construyen su cliente pesadilla y describen a su cliente pesadilla, no es más que casi un espejo o su propio reflejo de lo que ellos están diciendo, porque son las cosas que ellos interpretan del cliente, pero no necesariamente es la realidad del cliente, sino son los paradigmas, son sus creencias que traen y por supuesto, pues eso no ayuda a resolver. Entonces, Lego Serious Play hace que se rompa esto y las personas y los equipos puedan avanzar en cualquier categoría, en resolución de conflicto, en comunicación efectiva, en escucha, en comunicación clara, en establecimiento de confianza, en venta, en hacer objetivos en tiempo real. Cualquier situación que tengan, lo podemos resolver. Entonces, para que un equipo sea exitoso y, por supuesto, hablando de también hacia el cliente externo, comunicación clara, confianza, objetivos bien compartidos, pero bien comprendidos, flexibilidad y, por supuesto, tener esa capacidad para resolver conflictos sin tomarnos las cosas personales. Entonces, acá les traigo un ejercicio donde, pues, fácilmente, así como están en la imagen, todas estas son imágenes reales que he tomado de mis capacitaciones. Imagínense si tuvieras que construir un equipo ideal usando piezas de Lego Serious Play. Ahí están, en la foto de arriba, pues estás viendo un equipo de trabajo. En esa vez hicimos, el tema era resistencia al cambio. Sí, era resistencia al cambio o cambio de adaptación, algo así. Y uno de los retos fue, ok, si tuvieras que construir tu equipo ideal, ¿qué pieza o elemento sería imprescindible en tu equipo ideal? Entonces, si se dan cuenta abajo, en la foto de abajo ya estás viendo que todo esa cantidad de piezas de Lego ya fueron tomando forma y ya ellos están tomando decisiones. Y obviamente el por qué es clave ese elemento para el liderazgo y trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué para ti como colaborador la comunicación o el tema de colaborar o el tema de que me escuche? Porque es importante. Entonces, todo esto, trabajándolo con calma, pues evidentemente juega un papel en toma de decisiones muy rápida y que efectivamente la gente no se sienta juzgada. Entonces, esto tiene que ver con liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones en tiempo récord. Ahora bien, otra de las habilidades fundamentales tiene que ver con la administración de tiempo. Híjole, no me da tiempo a hacer nada, Lucy. No, es que, ¿sabes qué? Tengo 1000 cosas que hacer. No, es que todo es bajo presión, es que todo es urgente. Híjole, pues a ver qué estás haciendo con el tiempo, a ver qué estás haciendo con tus tareas, a ver qué tanto estás priorizando. Vamos a ver este videito y hay una palabra que me encanta y que se explica por sí sola con los principales problemas que se nos pueden presentar. Si cuando trabajas te dejas siempre para el final las tareas que menos te gustan y las pospones una y otra vez, por la razón que sea, cada vez sentirás más rechazo e incomodidad hacia ellas. Este proceso, que se conoce como procrastinación, puede generarte sentimientos de malestar y tensión. La respuesta está en afrontar esas tareas pendientes, hacerlas manejables, no en esconderlas. Puedes evitarlo si cambias tu forma de enfocar el trabajo y las obligaciones. Sigue estas pautas y verás cómo todo mejora. Antes de arrancar la jornada, define bien tus objetivos y ponte una fecha límite para cumplirlos. Organiza tu tiempo, establece un horario y cúmplelo. Haz una lista con las tareas pendientes por orden de importancia y elimina pronto de tu lista las que están en primera posición. Cada una que taches será una satisfacción. Si una tarea te parece muy larga o difícil, divídela y plantéala como un reto. Confía en tus capacidades. Organizarte y gestionar tu tiempo te hará más feliz. Te sentirás más satisfecho.
definitivamente organizarte, que los Si cuando trabajas te dejas perdón, tiene mucho que ver y marca la diferencia. Y acá yo siempre pongo la pauta de que, ok, a ver, realmente tenemos idea clara de cuáles son las actividades que tenemos que hacer diariamente. Ahora bien, ¿realmente tenemos los objetivos y las metas claras y bien aterrizadas? Las tengo específicas y las tengo hasta de las formas en el tiempo en que la voy a cumplir, cómo la voy a medir. O sea, ¿es alcanzable lo que estoy haciendo? O sea, ¿realmente tengo mis objetivos bien aterrizados y cómo los voy a estar midiendo? ¿Realmente tengo detectado cuánto tiempo le dedico a ciertas actividades en el día? ¿Realmente tengo prioridades? ¿Tengo priorizadas mis actividades? Entonces acá pues les traía otro ejercicio y tenía que ver con, ok, escribe una lista de todas las actividades que hiciste ayer. Piensen en las, no sé, 6, 7 actividades que hicieron ayer. Todas las actividades, o sea, hablo de, ok, me levanté por la mañana y me pasé media hora en la cocina, tomándome el café porque me encanta disfrutarlo, pero pues media hora le dediqué a eso. Listo. Luego me fui a la empresa y luego llegué y me puse a platicar. O sea, cualquier cosa que hayas hecho, traten de acordarse, y se los dejo como tarea, traten de acordarse de todo lo que hicieron durante ese día y piensen o pongan al lado qué tiempo te tomó cada una. Cada una de esas actividades, ¿qué tiempo le dedicaste? Luego, ¿cuántas de esas actividades realmente impactaron en tus resultados? Porque muchas veces decimos, ok, tengo que revisar un correo electrónico, o tengo que vaciar mi bandeja de entrada, o tengo que hacer varias cosas, o tengo que ir a comer, o tengo que tomarme un café, o tengo que ir al baño y me paso media hora y estoy en el celular, etcétera, etcétera. O sea, literalmente nuestro cerebro, lo que hace cuando hablamos de la procrastinación, tiene que ver que nuestro cerebro empieza a enfocarse en objetivos. Listo. Una persona que no procrastina se enfoca en objetivos y sobre eso va y no pierde tiempo en otras cosas. Ahora, la persona o las personas que procrastinamos, normalmente nuestro cerebro funciona así. Tenemos un enfoque a resultado. Híjole, pero hay tantas tareas que no me gusta hacer. Y entonces aparece un animalito que te está diciendo, métete a las redes sociales, métete a TikTok y dale, y vamos a ver Facebook. Un ratico, dale, chica, no pasa nada. La serie que te gusta, dale, vamos a verla. Y entonces ahí, bueno, más tarde lo hago, no me va a hacer daño. Pero cuando lo vas a hacer más tarde, pues obviamente no le vas a dedicar el tiempo y la calidad que requiere. Entonces, ¿qué tanto va a impactar? Y ya después que pasó el tiempo y pasaron los días y que ya estás a fin de mes, chin, ¿quién llegó? La crisis, la ansiedad, como intensamente. Llegó el bichito este con los pelos parados, así que parece que te vas a quemar y te dice, dale, es urgente, tenemos que hacerlo. Híjole, ¿sabes con cuánto estrés vas a realizar esa actividad? Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó cada actividad que hiciste? ¿Cuántas impactan en tus resultados? ¿Y cuáles realmente eran una prioridad? ¿Cuántas podías dejar para luego o delegarlas? ¿O cuántas no tenías ni siquiera que dedicarle tiempo en ese momento? Y al final, todo es urgente. Entonces, hacer una pequeña reflexión sobre esta parte, porque si no tenemos ni los objetivos bien definidos, no se trata de que, ay, quiero crecer el año que viene. No, a ver, espérate. Crecer el año que viene no es un objetivo, eso es un sueño. Ahora dime, ¿cómo quieres crecer el año que viene? ¿Cuánto quieres crecer? ¿Qué tiempo va a tomar en tu crecimiento? ¿Qué vas a hacer en el proceso? ¿Cuáles son las personas que van a estar en función de eso? O sea, tú tienes que tener muy claro tu meta y escribirla. De lo contrario, por experiencia propia les puedo decir que se nos va. Entonces, el tener claro cómo administro mis tiempos, pero sobre todas las cosas, cómo estoy priorizando. Hay diferentes herramientas para esto, pero evidentemente llevan un poco más de tiempo poderlas aprender. Pero de entrada, solamente esta reflexión. Y tercera habilidad, perdónenme, siguiente habilidad, flexibilidad. Claro, cuando somos muy estructurados, cuando somos muy de planear, cuando no nos queremos salir de esa estructura, híjole, pues cuesta un poco de trabajo ser flexible. Sin embargo, en los mundos y en los tiempos que estamos viviendo, ser o no ser flexible, híjole, se convierte como que en una situación difícil, una situación complicada, retadora. Entonces, ¿qué sucede acá? Una persona flexible o una persona que no es flexible generalmente pues es una persona que dice, ok, yo no me salgo de acá, no me salgo de la estructura, me quedo en mi zona de confort, mi mente se queda fija. A pesar de que tengo los conocimientos y todo, pero no, me cuesta trabajo, no, flexibiliza, adaptarme al cliente yo, híjole, no.
No, pues, ¿qué te digo? No, aquí toda la vida se han hecho las cosas de esa manera, ¿no? Yo como, ¿para qué la voy a cambiar? Que se lleve bien la gente, no, en esta empresa eso no pasa. Aquí todo el mundo se lleva mal. Nosotros no vamos ahora a estar llegando y queriendo cambiar las cosas, ¿no? Yo me adapto. Listo, pero la adaptación tiene, o sea, en este contexto tiene o sea, una connotación diferente. O sea, una persona que dice, si aquí las cosas siempre se han hecho así y yo no tengo que cambiar nada, yo me quedo tranquilo. Me recuerda también el libro este que estaba leyendo ayer. Dice que él estaba mirando un cristal, estaba en el dentista, estaba mirando un cristal y ve una mosca. La mosca estaba justo pegando al cristal y pegando al cristal. Un poquito más arriba estaba ya la salida para que se fuera. No, pero ahí terca como una mula en el cristal. Pues mira qué sencillo, estaba arriba, claro, estamos hablando de una mosca, pero eso de la mosca, ¿a cuántas personas no nos pasa? Que decimos, ok, yo no voy a cambiar. No, el cliente es el que tiene que cambiar. Yo sigo igual. Yo no tengo por qué salir de mi estructura. Yo no tengo por qué adaptarme a nadie. ¿Adaptarme a un lenguaje de quién? O sea, y entonces normalmente lo que hacemos es que, ok, nos quedamos fijos. Y por otra parte está la persona con una mente de crecimiento. Es una mente que está flexible, una mente que dice, ok, llegó tecnología, arriba que hay que cambiar. ¿A cómo me adapto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo me capacito? O sea, su ciclo de aprendizaje está en constante movimiento, porque llega un punto en el que, ok, se me olvidó, ya no me está dando el resultado, ¿qué tengo que hacer? Y me muevo. Pero la zona de confort o la zona de conformismo, que es la que como más me gusta llamarla, porque zona de confort es buena. A mí me gusta estar en una zona de confort. Ahora, cuando yo no estoy ahí, o bien ahí, perdón, y me tengo que mover y no lo hago, me conformé. Entonces yo le llamo zona de conformismo. Entonces acá es, ¿cómo evoluciono? ¿Cómo hago que mi equipo crezca? Si yo como líder tengo una mente fija, muy probablemente mi equipo no crezca. Yo como líder soy el todólogo, yo como líder soy el que me encargo de todo, porque como yo, nadie más lo va a hacer mejor. Híjole, me ha tocado escuchar tantas veces eso, no delego, me muero, me lleno de estrés, mi vida profesional y la personal, nada de equilibrio, y por supuesto las consecuencias son nefastas. Entonces, ¿cómo evolucionamos sabiendo que no vamos a subestimar la consecuencia? Sabemos que hoy por hoy las aplicaciones, que hoy los CRM, el hecho de tener pues, software para mi empresa, para contactar clientes, el hecho de trabajar con la inteligencia artificial, o sea, todo lo que se pueda. Pero todo eso embonado con la inteligencia emocional. Hoy yo tengo, y me encantó porque lo escuché el otro día, hay dos tipos de inteligencia que son fundamentales: inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Todavía la inteligencia artificial no supera la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque al final, por muchos conocimientos que yo tenga sobre programas, por muy inteligente que yo sea en ese sentido, a la hora de tratar con personas, no es lo mismo. Les pongo una experiencia que tuve hace poco porque compré mi computadora y llamé a Apple. O sea, nunca había hablado con una persona en Apple. O sea, no solamente tienen el conocimiento técnico de irte explicando paso por paso todo, sino, híjole, la inteligencia emocional que esa gente tiene, el servicio, la paciencia, o sea, con todos. Y yo me considero de los clientes que soy rápido, que soy directa, que soy, o sea, no hago pasar trabajo a la persona. Pues esa gente tuvieron una paciencia tremenda y no dejaron nada, o sea, me dedicaron una hora al teléfono. Y estas son las cosas que también recibo. Es que, Lucy, tanto tiempo al cliente, híjole, una hora que le dedicas a tu cliente te puede resolver la vida entera. Creas una relación a largo plazo con tu cliente y ese cliente se queda contigo y no se va. Y ese cliente te va a traer más clientes. ¿Por qué? Porque le es muy sencillo que cuando alguien hable de lo que tú haces, al cliente decir, ¿sabes qué? Te voy a mandar con Manuel, te voy a mandar con Susi, te voy a mandar con Toño, porque son los mejores en esto. Entonces, fidelizas con tu inteligencia emocional. Entonces, hoy por hoy la gente no está buscando tanto que tú le des algo o que tú le vendas algo. Lo que la gente está buscando contigo es la experiencia. Por supuesto, esto lleva flexibilidad. Entonces, una persona flexible es una persona que tiene una mentalidad abierta, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, que tiene una resolución muy rápida y que colabora con los demás. Ahora bien, cuando tú eres flexible, pues también tiendes a adaptarte rápido a los cambios. Porque dices, ok, el cambio ya llegó, el cambio ya está aquí, ¿qué hago? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a sentar a frustrarme o me jubilo? No, pues espérame, no me voy a jubilar, me adapto.
me adapto al cambio, lo tomo como un aprendizaje y ahí donde interviene la automotivación de la inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, ok, llegó el cambio, no pasa nada, yo me adapto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué tengo que hacer para atraer más clientes? ¿Qué tengo que hacer para vender más? ¿Aprender a vender? Ok, ¿qué habilidades son las que tengo que vender? ¿Qué métodos son los que tengo que vender? Perdón, que aprender. Entonces, eso ayuda a que tú también seas proactivo. Entonces, esto me lleva a una cosa que a mí me encanta y es otra habilidad de las habilidades blandas. Accountability. Y la accountability tiene que ver con la capacidad de consumar planes y metas en función de la responsabilidad personal y tu actitud proactiva individual. O sea, accountability no es más que el compromiso que tú vas a asumir para las tareas que te pongan, para los objetivos que tengas, para las metas que te pongas, que te propongas. Esta accountability es el compromiso que tú vas a decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hábitos tengo que desarrollar? Yo, porque a mí me están pidiendo cambiar, pero el cambio realmente ¿a quién más le va a hacer bien? ¿Solamente a mi empresa? No, si mi empresa cambia y yo no cambio, me tengo que ir de mi empresa. Y entonces eso a quién va a perjudicar? A mí, a mi familia y a todo lo que hay detrás de todo eso. Entonces, lo más importante acá es, asumo mi responsabilidad dentro de este cambio y pongo sobre la mesa el conocimiento que yo tenga para ayudar a mis compañeros o pido la ayuda necesaria, que era lo que les preguntaba al principio. O sea, hagámonos responsables de que lo que yo tengo que aprender, no necesariamente tengo que estar esperando que mi jefe me lo ponga todo en la mano o que el cliente lo haga todo. No, al final yo tengo que dar un seguimiento y esto tiene que ver con la comunicación, confirmar que lo que yo entendí es lo que me toca, la responsabilidad que yo tengo, el rol que yo tengo dentro de esa función o dentro de esa meta y adelante, actitud positiva. Una persona optimista lo diferencia una persona que tiene una actitud positiva en la proactividad. Una persona optimista es la persona que espera que todo pase, que todo se lo pongan en la mano. ¿Qué crees? Cuando eres una persona que todo quieres que te lo pongan en la mano, simplemente dices, ok, si no me lo ponen en la mano, el culpable es el otro, porque yo no voy a hacer nada. O sea, yo voy a esperar que lo hagan todo. Ese es el optimista, todo va a salir bien, todo se va a resolver. Sí, ok, es bueno que tengas esa mentalidad. Ojo acá, ser optimista no es malo. Ten todo en la mente de que sí, efectivamente, todo se va a resolver, todo va a salir bien. Sí, pero ¿qué vas a hacer tú para que todo se resuelva? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer tú para lograr esa meta dentro de tu rol o el rol que te corresponde en el equipo? Entonces, efectivamente acá los elementos claves tienen que ver con la responsabilidad personal tuya, con la transparencia en los procesos y en la toma de decisiones, tiene que ver con tu proactividad y, por supuesto, ¿sí me escuchan ahí, Toño? Porque creo que se conectaron unos audífonos. ¿Sí me escuchan? ¿O Susi? ¿O alguien? Hola, Hola Lucy, sí te escuchamos. gracias. Ok, entonces, finalmente, el seguimiento que yo voy a dar a esa meta, a que se cumpla, o cómo voy a revisar, porque a lo mejor tuvo una brecha en el camino, en fin, pero yo me hago responsable. No le echo la culpa al mundo. A mí otra frase que me encanta es cuando empieza la gente a hacer, o sea, cuando empezamos a hacer catarsis de que yo no fui, fue el otro. O sea, lo primero es que cada uno tenga bien definidos los roles. Si yo tengo bien definidos los roles que me tocan y desde el principio yo asumí esa responsabilidad y desde el principio a mí me explicaron bien y se confirmó que efectivamente eso es lo que había que hacer, después de eso me encargo yo. Y lo que suceda en ese proceso, si tiene que ver conmigo, yo asumo la responsabilidad. Pero si yo como líder, yo no garantizo que eso suceda, que yo no garantizo que las personas que están conmigo tengan la capacidad de comprender lo que les corresponde, híjole, no sé si el resultado que yo voy a obtener va a ser el que están buscando. Entonces, accountability, hazte responsable. ¿Listo? Entonces, acá es otro ejercicio, otra pregunta que puede quedar para después. ¿Qué meta quieren cumplir esta semana y cómo se asegurarán de lograrla? Pero ojo, acuérdate, la meta no es voy a bajar de peso para fin de año, cosa que no hacemos. Pero bueno, voy a bajar de peso. Ok, vas a bajar de peso y eso es un sueño. ¿Cómo lo vas a aterrizar? Entonces,
¿Cómo lo vas a medir? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cantidad quieres bajar? O sea, todo lo más alcanzable posible. Y ojo acá, una de las cosas que ahorita hace rato no se los dije, le traía este ejemplo. Nuestras creencias nos han enseñado que, como nosotros nos enseñaron los patrones de aprendizaje que tuvimos de muchas cosas que nos dijeron que eran imposibles o de muchas cosas que nos dijeron que no se podían alcanzar, nos hicieron que durante toda nuestra vida nosotros nos metiéramos en la mente y nos insertáramos esos patrones de comportamiento y los hicimos como nuestros. Hace poco leí también de otra persona que hace, no sé, año 1940 y tanto, en ese momento decían que era imposible, fíjense, imposible que una persona corriera 4 kilómetros en menos de 4 minutos. En aquel momento alguien intentó romper ese récord y se pasó de 1,4 segundos, nada más, o sea, casi lo logra. Y otra persona, otro joven, dijo, ok, yo lo voy a hacer. Pero ¿cómo lo empezó a plantear él? Si él se pone la meta de que yo tengo que correr 4 kilómetros en menos de 4 minutos, si se enfocaba solamente en el resultado final, híjole, lo iba a ver muy lejos. Decía, no, está muy lejos, está muy difícil, no sé qué. Y las creencias iban a empezar. ¿Qué hizo él? Pues simplemente dijo, ok, voy a ver cómo puedo hacerlo para que sea más cómodo para mí y hacerlo poco a poco. Entonces lo que hizo fue que dividió pues, en cuatro la distancia que iba a recorrer y lo que hacía era que decía, ok, yo me mido ahora en 4 partes la distancia y pues en menos de un minuto la idea es que recorra 1 kilómetro o que recorra 100 metros, no lo sé, la cantidad exacta no lo sé, pero digo, lo dividió en cuatro y lo que hizo fue empezar a practicar y a practicar y a practicar y llegó el momento hasta que esa distancia de 1 kilómetro la hizo en menos de un minuto. Siguió practicando y practicando hasta que creó el hábito y creó la forma, la disciplina para que en un momento determinado dijo, ok, ahora sí voy a recorrer los 4 kilómetros. Y ya, se rompió el récord. En ese momento dejó de ser imposible y se cayó esa creencia y ya nadie más dice que no se puede recorrer 4 kilómetros en menos de 4 minutos. Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Cuál es el mensaje? Que si tú tienes metas muy grandes y solamente te enfocas en lo muy grande, tus creencias van a salir a flor de piel. Y entonces vas a empezar, no puedo, está difícil, me da miedo, etcétera. Entonces, ¿qué yo digo acá? Ok, las metas hagámoslas pequeñitas. Metas que nos ayuden a crear hábitos. Y esos hábitos que nos ayuden a llegar a metas más grandes. Pero cuando lo hacemos de pequeñito, poco a poco nos vamos acostumbrando. Y llega el momento en que rompemos paradigmas y ya no es complicado. Simplemente es, voy a hacerlo. Entonces, en resumidas cuentas, pues todo tiene que ver con la forma y la actitud que yo vaya a enfrentar ante cualquier suceso. Las habilidades duras o técnicas, como las habilidades blandas, hoy tienen la mayor cantidad de peso, ambas. Sin embargo, los más bien, no quisiera decirlo así, pero los despidos, la no cierre de contratos con clientes, el no cierre de ventas, el no poder negociar, el no poder tratar a colaboradores, el no poder llegar a objetivos, pues tienen mucho más que ver con no desarrollar estas habilidades de interacción, estas habilidades de resolución de conflicto, el que me hago responsable de lo que hice. Finalmente, si yo me hago responsable, yo digo, ok, aquí el único que lo tiene que resolver soy yo, nadie más. Me ahorro de estar culpando a los demás. Entonces, finalmente todo esto eh, nos lleva a reflexionar y a comprender la importancia que tienen estas habilidades en nuestra vida y para crecer, obviamente, los negocios. Y me quedo al final con esta frase. El verdadero cambio comienza con uno mismo, pero se fortalece cuando todo un equipo asume la responsabilidad compartida por el éxito de todos. ¿Cómo puedo lograr que mi equipo se ponga la camiseta? ¿O cómo puedo lograr llegar tan bien con mis clientes que finalmente ellos mismos vendan por mí? ¿Cómo puedo lograr que mi cliente se convierta en mi mayor vendedor? Porque al final lo que yo voy a hacer con cada uno de ellos, tanto con clientes externos como con clientes internos, es crear relaciones a largo plazo. Entonces, por último, si este pequeño curso te fue útil, pues imagínate lo que podemos lograr en sesiones personalizadas para ti y tus equipos, porque cada uno de estos temas que acabamos de ver se convierten en megacursos
para personalizarlos y para resolver cada una de estas habilidades o desarrollar cada una de estas habilidades. Por favor, si le gustó, recomiéndennos, y si no le gustó, no digan nada. Yo me siento sumamente satisfecha. Muchísimas gracias por participar. Espero que les haya gustado o por lo menos que les haya sido interesante. Y pues muchísimas gracias.